A caída do muro de Berlín representou a fin da Guerra Fría e Occidente e outras democracias do denominado mundo libre avalaron durante algo máis dunha década nun soño acougado. Esa década boba, como foi denominada por algúns, terminou drásticamente o 11 de setembro de 2001 cos atentados terroristas de Nova York e Washington. Europa asistiu abraiada e aterrada a unha barbarie que despois de todo tiña o seu escenario da outra banda do Atlántico. Os criminais atentados terroristas do 11 de marzo de 2004 en Madrid veñen de convencernos de que as campás tamén dobran por nós. Sen embargo, o cumio da OTAN, celebrada en Washington en abril de 1999, xa sinalara con rotundidade nas súas conclusións que o terrorismo e máis o crimen organizado habían estar entre os meirandes riscos que as democracias haberían de afrontar durante o presente século. A xustificación da barbarie é o que denominan os ideólogos do terrorismo guerra asimétrica. Neste novo teatro de operacións, a bella doutrina da disuasión pola destrucción mutua asegurada quedou obsoleta. Os servicios de intelixencia occidentais saben da existencia dun grupo de expertos dedicados a procurarse armas non convencionais baixo a autoridade do Comité Militar de Al-Qaeda. Que vai a pasar o día que un ataque químico, bacteriolóxico ou nuclear táctico se produza nunha das nosas cidades? Para respondernos a estas preguntas, acompáñanos hoxe o doutor en Filosofía e profesor do Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, don José García Caneiro. Buenas tardes, señor Caneiro. Ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a ustedes. Y queríamos hablar con usted hoy de la guerra global. Globalización es un término que estamos acostumbrados a manejar mucho últimamente. ¿Usted piensa que se puede manejar este término también refiriéndose a la guerra? Bueno, yo creo que la globalización, más que referida a la guerra, hay que referirla desde un punto de vista de la política. No hay que olvidar que la globalización, en cierta forma, es un proceso de transición política soportado básicamente en las tecnologías informáticas y en la velocidad de las comunicaciones, que permite una cantidad de flujos transcontinentales muy importantes y que se soporta sobre dos planteamientos fundamentales. Uno, la idea de que no hay sistema económico que pueda funcionar en el mundo en que vivimos que no sea el sistema neoliberal de mercado, el sistema capitalista neoliberal de mercado, y que no hay sistema político donde se pueda dar este sistema económico más que las democracias de corte occidental. Y, profesor Caneiro, después del 11 de septiembre parece que los retos más tangibles pues son los conflictos de Afganistán y de Irak para la comunidad internacional. ¿Qué tienen de diferente y qué tienen de parecido estos dos conflictos? Bueno, en ciertos ámbitos se ha dado por llamar a estos dos conflictos las dos guerras de la globalización. Y tienen de común que están lideradas las dos guerras desde el bando occidental por Estados Unidos, pero tienen muchos aspectos completamente diferentes. Por un lado, la guerra de Afganistán nace como respuesta a un ataque terrorista, está soportada por una resolución de Naciones Unidas, la 1373, que autoriza la legítima defensa, que supone el intento de derrotar a Al-Qaeda y la captura de Bin Laden, que en realidad no implica más que la eliminación del régimen talibán y un intento de poner en Afganistán un régimen pro-occidental a largo plazo y de forma más que dudosa, de corte pro-occidental, de una democracia de corte pro-occidental, y que en realidad no ha conseguido ni derrotar a Al-Qaeda ni capturar a Bin Laden. En cambio, la guerra de Irak es completamente diferente. No nace como respuesta a un ataque de ningún tipo, no está apoyado por una resolución de Naciones Unidas, nace de una voluntad decidida de la potencia hegemónica de los Estados Unidos, pretende eliminar a Saddam Hussein e imponer un régimen pro-occidental también. El gran problema de esta segunda guerra es que posiblemente en un momento el aspecto militar fue victorioso, pero las potencias
que han participado en la guerra no han sabido ganar la paz. Y después del 11 de septiembre también pues parece que el punto de vista de Europa ha cambiado. En la guerra de Afganistán los criterios eran compartidos. En Irak ya hubo diversidad de opiniones y de posturas. Tras los atentados del 11M en Madrid se volvió a tener un criterio conjunto en temas de seguridad y excepto curiosamente, el Reino Unido, ningún país europeo ha aumentado el presupuesto de defensa. ¿Cómo se puede no invertir en seguridad y garantizarlo? Bueno, respecto a las diferentes posiciones europeas respecto de ambas guerras, no hay que olvidar que efectivamente una estaba soportada por una resolución de Naciones Unidas, era una respuesta de legítima defensa, en cierta forma tenía una legitimidad y una legalidad internacional. La guerra de Irak no la tenía y eso ha permitido a países europeos no asumir una postura beligerante en este conflicto, habida cuenta de que han podido dudar de la legitimidad de la guerra. Y por otro lado, el descenso del presupuesto de defensa en los países europeos obedece básicamente a dos razones. Una lejana, que es la caída del muro de Berlín y los dividendos de la paz. No tenemos un enemigo potente enfrente, luego lo que ahorramos en defensa son dividendos para la paz. Y por otro lado, porque probablemente las Fuerzas Armadas no sean el instrumento adecuado para combatir la gran amenaza actual, que es el terrorismo, que debe ser combatida en primer lugar y desde luego como instrumento más importante de forma policial, aunque las Fuerzas Armadas pudieran apoyar en determinado tipo de misiones. Y, profesor, 3 divisiones estadounidenses y una británica, la 10ª parte de las que se utilizó en la guerra del Golfo, pues han sido suficientes para derrotar a Saddam Hussein. Sin embargo, lejos está, como comentaba usted antes, el conseguir la paz. ¿Usted cree que bajo estas circunstancias se puede garantizar la seguridad? ¿Puede haber una conciencia de que nos están garantizando la paz y la seguridad las fuerzas? Bueno, el hecho de que con menos tropas haya sido más fácil conseguir la victoria en esta guerra que en el Golfo obedece a el enemigo que había enfrente. El ejército iraquí, que se podía enfrentar ahora a la coalición, no era el ejército iraquí de la guerra del Golfo. No hay que olvidar que Irak es un país que ha estado diezmado por 3 guerras consecutivas. Y por otro lado, el garantizarnos la seguridad, y lo vuelvo a decir, la amenaza emergente más importante ahora, por lo menos en el ámbito de los países occidentales, no es una guerra inmediata, es el terrorismo. Y para luchar al terrorismo, lo vuelvo a decir, el instrumento no son las Fuerzas Armadas, no hacen falta unas potentes Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo, sino hace falta una buena organización policial, una buena cooperación internacional y posiblemente una buena conexión entre los servicios de inteligencia occidentales. Y bajo estas circunstancias, ¿usted cree posible la creación de una fuerza de intervención ligera antes del 2007 en la que participaría España, cuando tenemos que recurrir a Estados Unidos, a Rusia, y cuando para traer nuestras tropas incluso tenemos que recurrir a los obsoletos aviones ucranianos? Bueno, parece ser que es voluntad de la Unión Europea crear una fuerza de intervención de ámbito supranacional, con unas misiones muy definidas, las misiones Petersberg de imposición de la paz y gestión de crisis. No veo yo muy complicado que la fuerza de intervención como tal se pueda estar consolidada, una fuerza en torno a 90.000 hombres, pueda estar consolidada en el 2007, pero Europa es consciente de las limitaciones que tiene para proyectar esa fuerza. La razón es que carece de una aviación de transporte estratégico, pero, y está recogido en el propio borrador de proyecto de Constitución Europea, la necesidad de suplir esas carencias. De hecho, está en fase de proyección muy avanzada un avión de transporte europeo, fabricado por Airbus, que evite la necesidad de tener que depender o de aviones norteamericanos o de alquilar a compañías civiles el transporte de las tropas.